Iba a estar con nosotros, pero creo que tenía problema de Sí, su he estado conexión. No complicada ya, permitía. enfrascada en el Sí, trabajo. sí. Pero bueno, Marta estaba ahí que no, ya nos había confirmado, ¿verdad? Y nos acompaña el día de hoy. De verdad, Marta, en el poco tiempo que tenemos, gracias de verdad por estar acá y por aceptar la invitación. Es igual, si nos puede compartir un poquito de su experiencia en breve, ¿verdad? Yo Sí, sé, en si breve nos se puede lo voy a decir. decir porque sé que el tema hoy tiene la... Realmente empecé esta carrera así por una decisión personal, un hecho que tuve y dije hasta aquí. Y me enfoqué, no, no es menos cierto para todos o para mí misma, el momento de que decía, no puedo, estoy bruta. Pero cuando yo miraba a mi alrededor y veía personas más jóvenes que estaban en igualdad de condiciones, me dije, no soy yo, es que esto está difícil, hay que estudiarlo. Y yo le agradezco tanto. Yo abarqué varios cursos, yo busqué información por distintos lugares y básicamente me enfoqué en el curso de la escuela con el profesor, que hoy por hoy tengo que decir así abiertamente y con todo mi corazón, logré vencer mi batalla gracias a mi esfuerzo, primero gracias a ese Dios Todopoderoso, que todo día me arrodillaba y decía, dame la oportunidad y no me vas a defraudar. Necesito cambiar mi estatus de vida por el tema del el trabajo que ya me tenía muy agotada y que dije, no trabajo más. Eso fue una decisión fuerte en este país para mí y para todos es bien fuerte, no trabajé más hasta que empecé. El martes comencé. Y estudiar, estudiar y escuchar a diario los temas del profesor. Cuando yo logré, básicamente, llegar a conocer los conceptos, qué sencillo se hacen los temas. Como quiera que te lancen la pregunta, le das ahí. Y decía, estoy venciendo y estoy venciendo. Me reservé el hecho del examen. Dije, no lo voy a divulgar, voy a sorprender a todos mis colegas y a mi profesor, que de hecho lo voy a reiterar una y mil veces y lo he recomendado a muchos compañeros que han empezado esta carrera, no se separen del profesor Aarón Cázares, por su sentimiento de humildad, por su profesión tan consagrada, con ese interés de apoyarnos, de pasarse tiempos de la jornada de clase en preguntas. Aquellas preguntas eran tan básicas y yo me quedaba, cantaba. Y le agradezco tanto a ese Dios, tanto a la escuela donde me formé, que es la escuela del profesor, donde estamos todos los colegas. Y gracias a Dios y a todo, y profesor, muchas gracias a usted, a todas a mis amistades que me llamaban, me decían, Martí Café, vas a vencer, y vencí. Ese día, ese lunes 14, me sentí la persona más realizada del mundo. La primera persona que llamé, que no me importó si estaba en Zoom, fue el profesor. Aprobé el examen. Y no fue con baja nota, lo aprobé. Y ahí comencé con mis padres, mis hermanos, mis amistades. Yo me sentí otra persona, emocionalmente, espiritualmente, que me di cuenta que sí se puede. Y a todo el que pueda exhortar, decir para adelante, no se detengan, que sí se puede, sí se logra. Porque yo a mis años, me creo de 20 por decir y lo vencí. Lo vencí, pero con un ejemplo delante, con un docente delante, que por hoy le agradezco a él y a todos su apoyo y mil gracias, profesor. Que Dios lo bendiga, que lo tenga en la cima de lo más alto de este mundo, a usted y familia, y a todos mis colegas que se embullen y no se dejen caer, y sí se puede vencer. Yo lo viví y el profe sabe que yo tuve momentos de decir no, él lo sabe. Gracias y ya estoy en función del trabajo, no paro, pero estoy contenta, porque no Excelente. se para, pero vale la No, pena. de verdad, muchísimas gracias, Marta, por tomarse los minutos, ¿verdad? Y compartir acá con nosotros. Gracias por sus palabras. De verdad que las valoramos mucho. Que Dios me la bendiga grandemente. Yo sé que va a ser una extraordinaria gente. Hay mucho potencial ahí, ¿verdad? Y con ayuda de Dios Nosotros, sé que se puede. Sí, para los que no saben, creo que Marta presentó para la 215 para el estado de Florida, ¿verdad? Para Florida. Entonces, creo que si no me equivoco, Marta fue la segunda vez, ¿verdad? segunda vez. Segunda vez, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo estudiando? Fueron 4 días para 3 meses, día y noche. Ok. Ujú. Ok. Yo obvié todo mi mundo alrededor,
tuve el apoyo de mi esposo, que fue ha sido incondicional conmigo, se ocupó de todas las cosas, y yo era digno. Ya, bueno, yo perdí el sueño. Yo allá unos días, digo, me tengo que acostar a dormir, siempre a 3 de la mañana, Excelente. 3:30. Todo eso tiene su recompensa. Gracias Así de mismo verdad, es. Marta. Todo eso tiene su recompensa al final. Y yo siempre se los digo a todos, recuérdense que no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Yo sé que hay personas que lo pasan en corto tiempo, mediano tiempo. O sea, cada quien lleva una carrera diferente, ¿verdad? Pero háganlo por ustedes, no por nadie más. Y la empresa que esto, que el otro los presiona, o sea, háganlo por No, ustedes. O sea, a ustedes, a cada uno es a lo que, a nosotros es a quienes más nos interesa lograr esos resultados, ¿sí? Y obviamente pues a la familia que nosotros también impactamos. Así que Marta, que Dios me la bendiga y como siempre le digo a todos, nos gracias veremos a en la cumbre. usted, No sé a qué todos así va a mis ser. colegas, no se desanimen, sigan la batalla. Y muchas gracias, profesor. Que Dios lo bendiga siempre, Gracias. siempre, Gracias. siempre. Y vamos a estar en contacto. Gracias. Que Dios Me me la retiro bendiga, porque tengo Marta. otros deberes de la No se compañía preocupe, y Marta. empezar. Gracias. Gracias, Gracias por gracias, compartir y por estar acá. Bueno, agradecer gracias. a Marta, déjeme, voy a abrir acá y tiene algunos mensajes también. Bueno, así que vamos a comenzar ahora sí nuestra clase el día de hoy. Vamos a entrar de lleno a ver la parte de los contratos legales, que como dije al inicio, es una parte que yo he visto que muchas personas tienden a bajar. Nos enfocamos tanto en pólizas, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en tipos de seguro que descuidamos la parte legal. Entonces, veamos. Esto lo voy a leer solo como un resumen, ¿verdad? Porque ya lo analizamos en la clase anterior, cuando hablamos del contrato completo. Pregunto, y aquí empiezo con preguntas, ¿no? De que son de examen. Yo les dije en la clase anterior que en la parte de contrato completo, solo en este parrafito podemos sacar hasta unas 10, 12 preguntas, ¿sí? Solo en este párrafo. Entonces, la importancia de conocer qué es un contrato completo. Entonces, para que el contrato esté completo, ¿qué necesita? Solicitud Garantía, y prima. la oferta y la Oferta y aceptación. Gracias, aceptación. Gustavo. Ahí me lo dio. Oferta y aceptación. Necesitamos, o sea, la prima sí es importante para que se active, pero para que se cree un contrato, ¿necesitamos la prima, sí o no? Ajá. No. No, no es necesario la prima. Obviamente el contrato no va a tener valor hasta que se pague la prima, pero sí se puede crear un contrato. O sea, el contrato consta de dos cosas únicamente. Voy a sacar el lapicito acá. Déjame buscar aquí, aquí ya. Un segundito. Me traigo aquí el lapicito para tenerlo a mano. Entonces, cuando hablamos del contrato completo, miren, cuando dice aquí todo, ¿qué es todo? Pues todo, ¿sí? Todo es todo, ¿no? Entonces, todo el contrato incluye la póliza real y la aplicación. Es decir, que aquí la póliza la emite la empresa, ¿verdad? Y la aplicación, el cliente, ¿sí? Esto en conjunto hacen el contrato completo. Punto. Eso no quiere decir que, ay, pues si no he pagado la prima, o sea, ya está vigente. No, o sea, el contrato ya existe, ya hay un vínculo legal, pero para darle vida a esto necesito energía, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que esta es una bombilla, ¿verdad? Y esta bombilla, bueno, requiere de varios elementos y aquí tenemos los elementos necesarios para crear la bombilla. Ahora, para que dé luz, ¿qué necesita? Energía. Prima. Energía. Pagar. ¿Y qué es lo que le da luz a esta póliza? El pago. La prima. Y esa se conoce como la contraprestación, ¿verdad? Es un ganar-ganar. Entonces la empresa va a cumplir todo lo que puso en la póliza, lo va a cumplir siempre y cuando me pagues la prima, ¿verdad? Pero entonces por ahí me dijeron garantía. Recuérdense que la solicitud que el cliente llena cuando forma y aparte del contrato se convierte en una Representaciones. Representación. Garantía. ga- Garantía. Oh, representación a salir en la solicitud. representación es cuando la empresa. Ustedes, recuérdense que es como una hoja de vida. Ustedes van a una empresa y el hecho de que ustedes dejaron ahí su hoja de vida quiere decir que ya los contrataron.
No. No. Lo mismo acá, una representación es cuando la empresa recibe la hoja y está evaluando y dice, ok, quiero ver mi riesgo, quiero ver si es o no es asegurable. Entonces, eso es representación. Cuando dice la empresa, ok, sí te voy a asegurar, viene, imprime la póliza, las engrapa y las dos se constituyen el contrato entero. ¿Sí? Entonces, cuando ya la solicitud forma parte de la póliza o del contrato, ahora sí es una Una garantía. 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 Recordemos eso porque tanto contrato completo, tanto como representación, como garantía, son preguntas de examen. Miren, entre contrato completo, representación y garantía, yo podría decir que incluso casi que llegamos a las 20 preguntas, solo con esos tres temas, porque en representación, los que han presentado saben que vienen preguntas como 3 o 4 preguntas solo de representación. La misma pregunta planteada de diferente forma. Vienen preguntas como 2 o 3 preguntitas por ahí de garantía, más todas las que vienen de contrato completo. Entonces, solo con esas, casi que 20 preguntas. Solo con esos tres temas. Entonces dice acá, recuérdense que nada puede ser agregado después. ¿Qué pasa si una empresa acepta una solicitud incompleta? ¿Qué tiene que hacer? Honrar Cumplir el con la póliza contrato. como la Cumplir con la póliza, honrar el la contrato. emisión. No Honrar se el puede contrato. retractar, ¿sí? No se puede retractar, ¿verdad? Entonces dice acá, ¿quién puede hacer cambios en una póliza? El cliente. ¿El dueño? La aseguradora. La aseguradora. Ojo, ¿quién puede solicitar cambios en un contrato? El cliente. El El cliente. cliente. Hay una diferencia. La ¿Puede aseguradora, repetir? miren, la aseguradora no puede venir y modificar un contrato. La aseguradora simplemente emite una póliza, si se equivocó y tiene que honrarlo. Entonces, pero el cliente sí puede venir y solicitar cambios, ¿verdad? Si la aseguradora no recibe ninguna solicitud, la aseguradora no puede hacer nada. Pero el cliente viene y dice, mira, quiero modificar o quiero cambiar esto o lo otro, entonces el cliente solicita y quien autoriza ese cambio es La aseguradora. la aseguradora. Entonces, comprendiendo eso, porque ustedes saben que hay preguntitas de ahí, ¿verdad? ¿Quién hace los cambios? Miren lo que dice aquí. Cualquier cambio en una póliza debe hacerse con la aprobación ¿de quién? De un juez funcionario. de la compañía. O sea, la solicitud del cambio la hace el cliente, pero quien aprueba, quien autoriza el cambio es la compañía. Pero la compañía por sí sola no puede cambiarlo. ¿Por qué? Porque hay dos partes en el contrato. Si no, no sería un contrato exigible legalmente. Entonces dice aquí, de la aprobación, ¿verdad? Si se hace un cambio, debe ser adjunta, respaldada en la póliza o un anexo, ¿verdad? Se le agrega un anexo, un endoso, ¿verdad? Que podría venir ese término en el examen. Aquí dice una disposición obligatoria de póliza establece que la póliza, incluidos los endosos y documentos adjuntos, constituyen el contrato de seguros completo entre las partes. Es decir, que la póliza y la aplicación constituyen. Un contrato completo. ¿Dudas, preguntas hasta acá? María, tengo una pregunta. Sí, anexo, ¿es una adicción? ¿Es como una adición? Sí, sí, sí. Ujú. Es Mm, como algo mm, agregado. O que se agrega. Ok, cómo no, gracias. Eso es un anexo, con mucho gusto. Entonces, o algo adjunto, ¿verdad? Que se agregó. Entonces, vamos a continuar acá. Entonces, veamos. De aquí vienen otras preguntitas de examen. Dice acá, límite de tiempo para ciertas defensas. A ver, los contratos. ¿Quién está obligado a cumplir el contrato? ¿El cliente o la empresa? Los dos. La Empresa. La empresa. Y eso se conoce como, Unilateral. correcto, gracias, Rosángela, unilateral. ¿Sí? Porque solo una de las partes está obligada a cumplirlo, que es la empresa. Entonces, ¿quién asume el riesgo? La empresa. La empresa. La empresa, ¿verdad? Y como la empresa asume el riesgo, viene el Estado,
En cada estado, por ley, le dice el estado, ok, como tú estás asumiendo el riesgo, pero tú estás obligado a cumplirlo, te voy a dar un beneficio. Te voy a dar perdón, tengo un micrófono por ahí activo, disculpen. Gracias. Te voy a dar un par de guantes. Pues si me dan un par de guantes, a ver si alguien viene y les regala un par de guantes de box, ¿qué les está diciendo? Defiéndanse. Defiéndanse, sí. O sea, vamos a poner, o sea, ¿qué me está diciendo, no? Pues, o sea, no me va para colgarlos ahí de adorno, sí. O sea, es decir, con algún propósito, ¿verdad? O sea, ya sea practicar el deporte, lo que sea, bueno. Pero los guantes son para usarlos, ¿verdad? O sea, para ponérselos y bueno, me pongo a practicar box. Que sea con punch, como sea, pero bueno, defiéndete. Entonces la empresa viene y le dice a la empresa, como tú estás asumiendo el riesgo, pero recuérdense que la ley siempre va a proteger a quién? Al cliente. Entonces le dice, ok, como tú asumes el riesgo, ponte los guantes y defiéndete por un periodo. Pero después de este periodo, me tienes que devolver los guantes. Eso quiere decir que después de ese periodo me devuelve los guantes y te amarro las manos. ¿Por qué? Porque ahora tu periodo se terminó. Por eso dice límite de tiempo para ciertas, miren, palabras claves, ciertas, o sea, no son todas, pero ciertas defensas. ¿Por qué? Dice aquí, la disposición del límite de tiempo para ciertas defensas limita el tiempo durante el cual la compañía de seguros puede Impugnar. impugnar la validez de un reclamo de seguros basado en una declaración equivocada hecha en la solicitud del asegurado. Ok, por debajo del límite de tiempo para la provisión de ciertas defensas, la póliza es incontestable después de que ha estado en vigor por un periodo de tiempo que generalmente son 2 años. 2 años. preguntas de examen, ¿sí? Estas normalmente son preguntas de cajón en el examen. Entonces dice, esto es similar a la cláusula incontestable, ¿verdad? En una póliza de seguro de vida. A diferencia de las pólizas de seguro de vida, una declaración fraudulenta en una solicitud de seguros de salud es motivo de disputa. ¿En qué momento? Cualquier Momento. Y adivinen qué, pregunta de examen. Este tema, específicamente, les puedo garantizar que casi siempre viene en el examen, ¿sí? A menos que se garantice la renovación de la póliza. Cuando se garantiza la renovación de la póliza es porque se va a hacer una actualización y la prima va a subir, ¿ah? Pero, ¿qué sucede acá? Una compañía de seguros por lo general puede impugnar la información contenida en una solicitud de accidente y salud a partir de la fecha en que la compañía da fe de la póliza. Es decir, en el momento que la póliza se emite, o la empresa emite la póliza, a partir de ese momento empieza a correr ¿cuánto tiempo? 2 años. 2 años. Entonces, quiero aclarar acá, hay un límite de tiempo y esto se aplica, ¿verdad?, al periodo disputable. Y aquí dice la solicitud. Ok, específicamente, miren, ¿cuál es el propósito principal del periodo de ciertas defensas? Resistencia. Este Condiciones. es el objetivo principal. Es decir, que la empresa va a disputar un accidente. Pues, no. El periodo disputable, por eso dice el límite de tiempo para ciertas defensas, no son todas. Quiere decir que la empresa está asumiendo un riesgo sobre la selección adversa. Es decir, que la empresa está asegurando a alguien, pero no sabe a ciencia cierta cuál es el riesgo. El MIB le entrega un reporte, pero pueda que tal vez esté ocultando algo, ¿sí? Entonces, no sabemos, o a veces ni el mismo cliente sabe que tiene alguna enfermedad, ¿verdad? Pero tal vez ya era una preexistencia. Entonces, como la empresa está asumiendo ese riesgo, con una preexistencia es un problema de salud que tenía antes de haber comprado el seguro. Eso es una preexistencia para empezar. Entonces, a ver, las preexistencias en pólizas del gobierno son cubiertas después de ¿cuánto tiempo? ¿De 60 días? Es el 6 meses. Gracias, alguien me lo dijo, 6 meses. No 6 meses. alcancé a ver el nombre, ¿sí? Carlos Andrés. Carlos, gracias. Gracias, Carlos. Correcto, son 6 meses. Eso quiere decir que las preexistencias en pólizas privadas se cubren después de ¿cuánto tiempo? 12. Correcto.
12 meses, gracias María, ¿sí? 12 Entonces, meses. Recuerden casi que siempre es el doble, ¿verdad? El gobierno son 6, las pólizas privadas son 12, 12. pero el periodo disputable es contra preexistencias y aquí dice que son 2 años. Por eso se llama límite de tiempo para, es que no son todas, ¿sí? Ciertas. O sea, la mayoría de persistencias, pues bueno, las empieza a cubrir. Si se declararon, es decir, si las puse yo en la solicitud, la empresa me va a decir, ok, esto no te lo vamos a cubrir porque es una preexistencia, pero pasados los 12 meses ya te lo cubrimos. Pero hay cosas que me va a decir simplemente, pues, las va a disputar. Esto no. Y si hay un reclamo que venga por algo que no notifiqué, la empresa siempre va a disputar y tiene los guantes puestos. Y si tiene los guantes puestos, significa que se va a defender. Y recuerden que las pólizas están hechas para eso. Lo que la letra grande te da, la letra pequeña te lo quita. Entonces, para eso están las pólizas. En la letra pequeña está todo. Entonces, la empresa siempre, por eso muchas personas dicen que las aseguradoras no pagan. Bueno, es que está la letra pequeña y no la vemos, ¿verdad? Entonces, para eso sirve. Entonces, el objetivo principal es contra preexistencias, para ciertas preexistencias. Eso es lo que va a disputar la empresa, ¿verdad? Ese es el propósito del objetivo. Luego de los 2 años, la póliza se convierte en incontestable. Incontestable. Eso quiere decir que la empresa le quita los guantes y ahora cualquier preexistencia, pues bueno, ya no puedes disputar, a menos que sea por Algo fraudulento. y esa es pregunta de examen, ¿sí? El fraude siempre es motivo de disputa, así sea antes o después de los 2 años. Aquí no importa el periodo disputable, ¿sí? El periodo de ciertas defensas. O sea, es decir, esto lo pueden encontrar como periodo disputable o periodo de ciertas defensas. El periodo disputable es que puede disputar la empresa ese reclamo, ¿verdad? Que es lo mismo. Pero cuando es incontestable es que la empresa ya no puede disputar, a menos que sea por fraude. Y cuando es por fraude en pólizas de salud, siempre la empresa va a disputarlo, ¿sí? Entonces dice, siempre es motivo de disputa en cualquier momento. Eso es en pólizas de salud. Si se presenta un reclamo de que se rompió la pierna y aquí se pone un ejemplo, ¿verdad? Y lo ven subir por 5 escalones, ¿verdad? Probablemente tendrá que defender ese reclamo. La empresa siempre va a disputar porque está reclamando algo y bueno, lo está subiendo. Ahí es donde entra eh, lo que es la selección adversa, ¿verdad? Sin embargo, en algún punto se espera que la pierna se cure. Ok, María, tengo la manita levantada. Y cuando me acuerdo que cuando estaba en el examen, hablaba un poco sobre diabetes. Yo no me acuerdo la pregunta, ni tampoco pero lo que me acuerdo es que preguntabas algo sobre diabetes. Eso puede ser si es una podría ser una persistencia, la diabetes. A veces hay preguntas que ustedes pueden encontrar como ejemplos de una persona diabética, pero no declaró, ¿verdad? Normalmente viene a veces con pólizas de vida. Simplemente, pues, si la persona muere por eso, la aseguradora puede que niegue el pago del beneficio, ¿sí? Si no lo declaró. Entonces, igual en una póliza de salud, si no se declara, la aseguradora simplemente va a negar lo que es la cobertura para la diabetes, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Voy a ampliar un poquito lo que dice María acá. La persona no lo declaró en su momento, quizá vamos a suponer que no sabía, ¿verdad? No sabía que tenía diabetes y bueno, y resultó, y la empresa le dice, no podemos, es una preexistencia, ya la tenías. Ok, entonces él viene y dice, ok, pero ¿qué pasa si podemos empezar? O sea, ¿pueden analizarlo y ver si me pueden cubrir eso? O sea, la empresa, el cliente viene y le dice a la empresa, así como que empezando desde cero, aunque tenga que pagar más. Entonces la empresa lo analiza y dice, ok, ¿sabes qué? Te vamos a asegurar, pero vamos a aumentar la prima. Esto se conoce como, alguien que me diga, eso tiene un nombre. eh, A ver, Estamos raspados. ¿Puede volver a hacer la pregunta?
clasificación. Sí. Reclasificación. Reclasificación. Sí, recuérdense que lo que nosotros hacemos en el proceso de solicitud es ayudar a clasificar el riesgo. Entonces, en base a esa información, le decimos al cliente, vas a pagar de prima tanto, ¿verdad? Ya le dejamos de una vez porque ya recolectamos la información. Pero la empresa emitió la póliza y dice, ok, ¿sabes qué? Te vamos a asegurar, pero vamos a aumentar la prima. Entonces vamos a hacer una reclasificación. Eso quiere decir que la clasificación de riesgo va a cambiar. Y si cambia la clasificación de riesgo, la prima por ende va A subir. a subir. Porque el riesgo es mayor. A mayor riesgo, mayor prima, Mayor prima. ¿verdad? Eso es, no sé si me va a entender, y eso es para ampliar un poquito la pregunta que me había hecho María, ¿verdad? Con el tema de la diabetes. En caso que no, si la empresa decide, pues va a aumentar la prima, pero comúnmente va, si no se declara al inicio, va a rechazar o denegar la cobertura. ¿Ok? No sé si hay alguna otra pregunta o si respondo su pregunta, María. Tendría que ver una pregunta ya literal, ¿verdad? Para que la podamos desglosar o desmenuzar. Si la tienen al final, pues la podríamos analizar. ¿Listo? ¿Cómo no? Gracias. Con gusto. Muy bien. Vamos a ver acá entonces otra pregunta típica de examen. De aquí, saben que también vienen bastantes preguntitas de examen. El periodo de gracia. A ver, ¿cuál es el objetivo principal del periodo de gracia? Darle al asegurado un tiempo para que, Que pueda o pagar sea, que la pueda pagar prima. la prima, que ya se le venció. si ¿Ok? ya se la venció. O dicho de otro modo, ustedes lo podrían encontrar en el examen, es proteger al asegurado contra el impago accidental de primas. Es que no quería pagar, es que por X o Y razón se me pasó por alto. Claro. Entonces, es proteger al asegurado contra impagos accidentales. Ese es el objetivo principal, ojo, principal del periodo de gracia. Déjeme sacar acá el lapicito. Dice acá, el periodo de gracia es otorgarle al titular de la póliza tiempo adicional para pagar las primas vencidas. Es decir, si yo tengo que pagar mi prima el 1 de cada mes, y no la pago, ¿qué sucede? Vean, el titular de la póliza recibe un número de días después de la fecha de vencimiento de la prima, durante el cual el pago de la prima se puede retrasar sin penalidad y la póliza Continúa. no va vigente. Dependiendo del estado, los periodos de gracia mínimos típicamente especificados son, ojo, 7 días para pólizas semanales. Semanales, La única que se paga semanal normalmente es la Industrial. industrial. porque de ahí todas las pólizas se pagan el pago más frecuente. Mensuales. Y de ahí viene pregunta de examen. ¿Cuál es el pago más frecuente que puedo hacer en una póliza? Mensual. Mensual. Por eso esta póliza industrial la vemos como un cero a la izquierda, ¿verdad? Perdón la expresión, pero, o sea, la vemos aislada del resto. ¿Por qué? Porque es la única que se paga semanal. De ahí todas son mensuales. Luego, alguna pregunta de examen que algunos pueden encontrar. Esta pregunta se frecuenta mucho para los de Florida. Ojo. Eso sale. 10 días para pólizas con primas pagadas mensualmente Mensualmente. y 31 días para pólizas pagadas anualmente. Pero ustedes podrían encontrar, no anual, pero sí, Trimestral. Trimestral. correcto, cada 3 meses, O 6 meses. ¿verdad? O 6 meses. Se paga, el periodo de gracia son 31 días, ¿sí? Eso quiere decir que sí, en póliza, eso es en pólizas de salud y en pólizas de vida normalmente pues son 31 días. Aunque la prima se pague mensual, son en promedio 31 días de gracia. ¿Ok? Arianis, tengo la manita levantada. Sí, profe. Aquí en Texas son 15 días, ¿no? De periodo de gracia. No, son 31 días para Con periodo de la, gracia. con la póliza de pago mensual, ¿son Con las, 31 días o 15 días? con las 10 pólizas de días. pago, 10 días. 10 Aquí aquí en Texas. en Texas. ¿Sí? Son 10 días, perdón, no sé qué pasó acá. Son 10 días. ¿Ok? Ok. ¿Sí?
estos números que les doy casi que son los mismos en todo Estados Unidos, o sea, son muy estándar, ¿verdad? Dice aquí, em, denme un segundito. Si una aseguradora paga un accidente individual y un reclamo de seguros de salud durante el periodo de gracia de la póliza, la cantidad de prima no pagada, ojo que aquí viene pregunta de examen también, se puede restar del reembolso. Eso quiere decir, ahí viene una pregunta que constantemente les puede aparecer en el examen. Un asegurado, ¿verdad? Que tiene que pagar su prima el 1 de cada mes. Está el 15 y no ha pagado su prima y va de emergencia al hospital y le dan la factura, ¿verdad? Vamos a suponer por $10,000. El seguro, ¿cuál de las siguientes sería la respuesta correcta, ¿verdad? Si no ha pagado su prima. ¿Y qué es lo que haría la empresa ahí? Le va a Pagar, pagar el reclamo y va a deducir la... correcto. Le pagan la diferencia. Va a pagar el total menos la prima adeudada. Es decir, Correcto. por decirlo de otro modo, la factura es de $10,000, ¿verdad? Y la prima, la prima es de $500, vamos a poner de ejemplo. Quiere decir que la aseguradora, si en vez de pagar 10,000, va a pagar 9.500. 9,500. Y bueno, quedarían 500 de deuda en el hospital. ¿Quién nos tiene que pagar? La El aseguradora. asegurado, ¿verdad? No, no Porque el asegurado. la aseguradora de ahí va a cobrar su prima, ¿verdad? Y esa es pregunta de examen, ¿ok? Dice aquí, el periodo de gracia es la misma definición para sus facturas de seguro como lo es para todas sus otras facturas. ¿Por qué? Porque esa es la fecha el número de la fecha que se toma de referencia, ¿ok? Arianis, no sé si se quedó la manita levantada o es una nueva manita, perdone. Oh, no, ya la quito. Gracias, Arianis. María. Sí, lo que yo quería compartir es que hay una pregunta en el examen que dice, ¿cuál mensualidad, cuál es más caro? Le sale más caro a al seguro. Si pagar mensual o pagar anual o pagar eh, Ok, quincenal, así. ok, Mensual. lo voy a explicar. Como ahorita Sí. que estamos viendo el periodo de gracia. ¿Cuál de las siguientes proporciona una prima más baja? ¿Mensual, trimestral, semestral o anual? Anual. Correcto, ¿sí? Siempre la prima anual va a ser más baja que la mensual. Ujú. ¿Por qué? Porque la mensual siempre va a ser más cara. ¿Por qué? Porque la frecuencia de los pagos aumenta y como aumenta la frecuencia de los pagos, los gastos administrativos también van a aumentar, ¿sí? En, y obviamente, pues, en menos frecuente sea cuanto menos frecuente sea el pago, los gastos administrativos reducen. Entonces, la prima anual es más baja que la mensual. Y esas son preguntas de examen. Si Sí, sí. comprendemos esto, como vuelvo y repito, no importa al final cómo nos lancen la pregunta, pues yo comprendo cómo funciona, ¿sí? Sé que las anuales son más bajas que las mensuales, ¿ok? Es respondiendo a su pregunta. Entonces, vamos a continuar con la siguiente. No sé si hay alguna otra pregunta hasta acá. Muy bien. Pregunta también de examen. Miren que casi que con todas estas, hasta ahorita ya llevamos una buena porción de examen, porque en cada uno de los pocos temas que hemos visto hay varias preguntas de examen. Entonces, exámenes físicos y autopsias. ¿Qué sucede acá? El examen físico y la provisión de autopsia le da el derecho ¿a quién? A la compañía a su propio costo a realizar exámenes físicos del asegurado a intervalos razonables durante un periodo de reclamo, a menos que esté prohibido Prohibido por la ley estatal. por la ley. Esa es pregunta de examen. ¿Quién puede prohibir una autopsia? La ley. La ley. Solo el Estado puede prohibir una autopsia. Aquí se olvida la ley del orden. Solo el Estado puede prohibir una autopsia. Usted renunció a esos derechos y su familia, ¿verdad? Al rechazarlo cuando
solicitó el seguro. Es decir, que cuando solicitamos, si firmamos el seguro, la empresa tiene el derecho de solicitar una autopsia a su propio costo, pero nosotros nos podemos oponer, no. ¿Por qué? Porque firmamos al inicio, ¿verdad? Si nos negamos y peleamos y no, y no, y no, bueno, la empresa simplemente, pues, bueno, no le pagó nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para eso firmamos, a menos que sea prohibido por La ley. La la ley ley. estatal. Y esa es también pregunta de examen. Entonces, seguimos acá. Acciones legales. Vean, dice aquí, el asegurado no puede emprender acciones legales contra la compañía en una disputa de reclamo hasta después de ¿cuánto tiempo? 60 días Sí. 60 días. ¿Desde qué momento? de la prueba de pérdida. De las pruebas de pérdida. Ahorita vamos a explicar esta partecita, ¿sí? Porque hay una secuencia. Esos numeritos son preguntas de examen, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos días hay para emprender acciones legales? Y ojo que muchas preguntas vienen sobre este tema y vienen como modo de ejemplo. Si una persona presentó sus pruebas de pérdida el 1 de marzo, ¿cuál es la fecha más próxima para poder demandar a la empresa? No viene cuántos días, sino simplemente dice cuál es la fecha más próxima. Si fuese el 1 de marzo, ¿cuándo podría demandarlo? En mayo. 1 de mayo. En mayo. Marzo, abril, mayo, 2 meses, ¿verdad? Entonces, la disposición de acciones legales en un contrato de salud está limitada a no más de 5 años. Es después de que, quiere decir que se limita a un máximo de 5 años para emprender acciones legales. La disposición de acciones legales proporciona a la aseguradora tiempo suficiente para investigar un reclamo. O sea, en esos 2 meses tienen suficiente tiempo para poder investigar, para decidir si lo cubre o no lo cubre. A menos que la compañía, ¿verdad? Pues, encuentre lo contrario, por eso dice aquí, al menos dele a la compañía 2 meses para que lo cuiden antes de llevarlo a la corte. Entonces, recuérdense que para poder demandar a la empresa necesito 2 meses o su equivalente a 60 días. Y acá se menciona, estas palabritas son claves, pruebas de pérdida. Voy a mostrar acá un ejemplo, pero esta es una secuencia que debemos de llevar. A ver, cuando una persona, vamos a poner, esto lo he mostrado en algunas oportunidades. Aquí tengo al cliente. El cliente tuvo un accidente o tuvo un reclamo, una enfermedad. ¿Cuántos días tiene para solicitar los formularios a la empresa? 20 días. 20. Correcto, tiene 20 días, ¿verdad? Esa es pregunta de examen. Ahora está solicitando los formularios. Ahora está aquí la empresa, ¿verdad? La empresa, ¿cuántos días tiene para entregar los formularios? 15. Sí. ¿Ok? Tiene 15 días. Si la aseguradora no le entrega los formularios en ese periodo, ¿qué tiene que hacer el cliente? Volverlos a presentar. Volverlos a pedir. a pedir. Hasta este punto yo no puedo demandar a la empresa porque no tengo formularios, ¿sí? Pues los tengo que volver a pedir hasta que me los den, ¿sí? Pero legalmente pues tiene 15 días. Ok, ahora el cliente ya tiene en su mano los formularios, ¿verdad? Acá tenemos form. Ya tiene sus formularios. ¿Cuántos días tiene para entregar estos formularios a la aseguradora? 3 90. meses. 3 meses. 90 días. 90 días. 90. 3 meses o pongámoslo pues para verlo de otra forma. Días, ¿sí? Es lo mismo. 3 meses o 90 días para entregar los formularios a la empresa. Y estos formularios, cuando los entrego a la empresa, estos formularios se conocen como Prueba de pérdida. Pruebas de pérdida. de pérdida. Ok, entonces, ¿cuándo empiezan los 60 días de acciones legales? Desde el momento, Que tienen las pruebas de pérdida. desde el momento correcto, desde el momento en que estos formularios se los entrego a la empresa. A partir de que la empresa recibe estos formularios, empieza a correr los 60 días. Y si en 60 días no me responde, pues bueno, entonces puedo demandar a la empresa.
Y pregunta de examen, ¿cómo se llaman los formularios que debe entregar para reclamar los beneficios? Bueno, pruebas de pérdida, ¿verdad? Que son preguntas que ustedes van a encontrar en el examen. ¿Ok? Entonces, a partir de ese punto, perdón, aquí donde estoy, acá. A partir de ese punto es donde empiezan a correr los 60 días, cuando la empresa recibe los formularios de pérdida. Entonces, seguimos acá. Las cancelaciones. Y aquí también, pregunta de examen. ¿Sí? ¿Qué pasa con las cancelaciones? Dice, aunque está prohibido, porque sí, o sea, una aseguradora legalmente no puede cancelar una póliza a menos que sea Falta de Impago de pago. prima. Pago. por el pago de la prima. Pues no pagó, pues entonces tengo derecho para cancelarlo, pero de ahí no puede venir y cancelárselo por cualquier otra forma. ¿Por qué? Porque existe un contrato y recuérdense que la empresa es la que está obligada a cumplirlo. Entonces dice, aunque está prohibido en varios estados, por no decir todos, la disposición de cancelación le da a la compañía el derecho de cancelar la póliza en cualquier momento, pero siempre y cuando dé un aviso de 45 días. antes de cancelarlo. Es decir, a esta persona se la voy a cancelar porque me reclama mucho y estoy teniendo pérdidas. Se la voy a cancelar, pero antes tiene que notificarle con 45 días de anticipación o antelación para poderle dar de baja a esa póliza. ¿Sí? Y debe ser por Escrito. escrito, siempre. Cualquier pregunta, cualquier cosa, incluso preguntas que ustedes van a encontrar sobre el VIH y todo, todo debe ser por escrito, ¿sí? Esas preguntas del VIH aparecen mucho en el examen, ¿verdad? ¿Y cómo se le debe solicitar un examen de VIH al cliente? Pues bueno, debe ser por escrito. Todo debe ser siempre por escrito. Los beneficiarios, ¿cómo deben de aparecer en una Por, póliza? Por por escrito. escrito, fecha de nacimiento y apellido, nombre y apellido, algo así. Fecha de nacimiento no le interesa a la empresa, ¿sí? Pero los beneficiarios deben de aparecer con nombre y apellido, ¿sí? O sea, todo debe estar claro en un contrato por escrito. El nombre y apellido no puede decir algo subjetivo como le dejo el beneficio a mis hijos, o sea, algo ambiguo. Claro, pueden, pero eso puede traer problemas, ¿verdad? Porque es algo ambiguo. Deben de aparecer como nombre y apellido. Entonces, todo debe ser por escrito. Este aviso también debe darse cuando la aseguradora se niega a renovar la póliza o cambiar las tarifas de la prima. ¿A quién deben de notificar? Pues bueno, deben de notificar al cliente cuando van a renovar o cambiar, ¿verdad? Esto de renovación ya vamos a verlo en un momento. Si la cancelación es por falta de pago de la prima, aquí legalmente la empresa sí puede cancelar la póliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está pagando las primas. Pero antes de cancelarla tiene que pasar ¿por qué? Por un periodo de gracia. Correcto, por un periodo de gracia. Entonces, la aseguradora, antes de cancelarla, suponiendo que no pagó el 1, bueno, el 20 del mes, debe de notificarle al cliente que le quedan solo 10 días y no paga, la vamos a cancelar. Pero cuando es por falta de pago de la prima, la notificación debe ser con 10 días de anticipación. Pregunta. Para los pagos mensuales, ¿verdad? Para los pagos, sí, o sea, los pagos mensuales, ¿sí? O sea, pero igual, o sea, debe ser antes de cancelarlo. Y lo mismo pasa con una póliza anual, o sea, siempre son 10 días. O sea, para cancelar, no importa en qué, cómo se esté pagando la póliza, las cancelaciones deben de, antes de cancelarla, se le debe de notificar al cliente. O sea, es como última instancia antes de darle de baja, que la van a cancelar. ¿Sí? Por eso dice, la disposición de cancelación también permite al asegurado cancelar la póliza en cualquier momento, después de que el término original de la póliza haya expirado, ¿verdad? Entonces, recuerden que el cliente no está ligado o amarrado legalmente. Dijimos al inicio, ¿quién es el que está obligado a cumplirlo? Pues bueno, es la empresa. Entonces, por eso es de que la empresa debe de notificar antes de cancelar. Y esto es en conformidad con los estatutos estatales, ¿verdad? Cualquier disposición de la póliza que esté en conflicto con los estatutos estatales, ¿sí? Entonces, en el estado donde vive el asegurado, en el momento en que se emite la póliza, ¿verdad? Se modifica automáticamente para cumplir con los requisitos mínimos de cancelación. Pero estos son los dos numeritos que nosotros debemos de recordar. 45 días por cualquier motivo y 10 días por falta de pago de la prima. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas hasta acá? Muy bien.
Veamos ahora una lista de exclusiones. ¿Sí? Dame un segundo. Las exclusiones, que también vienen bastantes preguntitas en el examen con el tema de exclusiones. Miren, cuando dijimos los beneficiarios deben de aparecer como Un nombre y Por apellido. escrito. por escrito, por nombre y apellido. Entonces, las exclusiones tienen que aparecer con nombre y apellido. Es decir, que tienen que ser literal. Ustedes cuando ven la sección de exclusiones, que todas las pólizas llevan una sección de exclusiones, no, 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 ok. Entonces, ahí está por nombre y apellido. Dice las exclusiones o restricciones son situaciones o condiciones que no están cubiertas y si lo están, están con límites sustanciales, ¿verdad? Las más comunes son las lesiones debido a actos de guerra. Esto está totalmente excluido. No lo cubren las aseguradoras. Una persona que reclama beneficios por algo que sea por actos de guerra es excluido, ¿sí? Obviamente si la persona está sirviendo como militar, ¿verdad? O lesiones autoinfligidas. ¿Qué es una lesión autoinfligida? Estos se conocen como simuladores potenciales, ¿sí? Personas que simulan un accidente o de repente se hacen una fractura para reclamar un seguro por discapacidad. Esas son lesiones autoinfligidas. ¿Eso está excluido? Sí, totalmente excluido. Y las incurridas mientras el asegurado está sirviendo como Piloto. o miembro de la tripulación, ¿sí? Estas también son preguntas que aparecen en el examen. Por lo menos ustedes van a encontrar como mínimo en el examen unas 2 preguntitas. Profe, pero una pregunta, pero yo pienso que ellos por el riesgo tan grande que tienen deberían tener más bien más cobertura o mejor cobertura o tienen una cobertura aparte que se las ofrece el gobierno. Por lo menos en caso de guerra, piloto de avión no, pero por lo menos los que van a la guerra. Los No, Marines, los Army, todos ellos. ellos, la empresa donde cada uno está, bueno, normalmente para ellos tienen un seguro exclusivo para ese riesgo, Ujú, ¿sí? ok. Es un seguro exclusivo, pero estas pólizas comerciales que nosotros trabajamos, la aviación está No los excluida, cubren a ellos. Ok, ¿sí? Sí, o perfecto. sea, no es de, lo que pasa, como Loredana lo dijo, ellos tienen un riesgo más alto, con mayor razón, pues con mayor razón la empresa no los va a asegurar, ¿verdad? Porque Claro, el pero riesgo tienen muy una alto. aseguradora que los asegura a ellos, me imagino que el Correcto. gobierno que es mucho más alto y mucho mejor, pues. Es correcto, Bien. es correcto. Exactamente lo mismo que pasa con los que están en el Army, ¿verdad? O sea, un Ujú, militar, pues también tiene un seguro que les provee el gobierno, ¿sí? claro. Entonces, el piloto aviador o la tripulación tienen un seguro, sí, pero no el seguro comercial que nosotros trabajamos que le vaya a cubrir. Alguien, un piloto compró un seguro de vida y muere, pues, bueno, o sea, si muere como pasajero, pues le cubre, pero si muere como Como piloto piloto, no le cubre. no le cubre. Ojo con eso. Georgiana, tengo la manita levantada. Hola, buenas, sí. Hay una pregunta en el examen que dice que si la aseguradora descubre que el reclamo de un accidente fue autoinfligido, ¿qué acción toma la aseguradora? Niega la cobertura solamente, ¿sí? No paga. Simplemente no le va Ok. a pagar. Ujú. Y si la pregunta viniera como que un asegurado que, no sé, ha pagado su póliza por tanto tiempo y bueno, presenta un reclamo y se descubre que es autoinfligido, ¿sería la misma acción? Es lo mismo, es la misma acción. Ok. De hecho, les voy a dar otro ejemplo, ¿sí? Aquí viene, por aquí está delito, ¿verdad? Voy a poner el mismo ejemplo. Pasa todo exactamente con lo mismo. Un militar, ¿se le puede vender un seguro? Sí, y le va a cubrir si no está sirviendo, ¿verdad? Un piloto puede comprar un seguro, sí, y le va a cubrir si no va como piloto o tripulación. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el ejemplo que nos da Georgiana? ¿Verdad? Cualquier persona con un delito o ¿cuál fue el término que usó Georgiana, perdón? Ah, El el autoinfligirse. autoinfligido, sí, perdón. Ujú. Una herida El autoinfligida. infligido. Ah, si la persona tiene una herida por un accidente, ¿le va a cubrir? Sí, pero si es autoinfligido, no, pero la No. póliza sigue vigente. ¿Me explico? Entonces, de ahí vienen, miren, les voy a dar estos otros ejemplos.
dándole seguimiento a la pregunta de Georgiana. Dice, otras exclusiones son la pérdida de resultado como el suicidio. ¿Qué pasa con el suicidio? ¿El suicidio lo cubren las aseguradoras, sí o no? Bueno, Tengo Después entendido de los 2 que años, hasta antes cierto no. tiempo, ¿no? exactamente. Correcto. Ahí, Después de ahí los los 2 dos lo años. dijeron, ¿sí? Gracias, Carlos de María, ¿sí? Tiene un periodo de tiempo. Las personas que se suicidan, normalmente hay una pregunta que dice, eh, un asegurado compra una póliza de vida por $100,000 y la cláusula de suicidio está activa y la persona se suicida, ¿cuánto le va a pagar? Cuando dice que la cláusula de suicidio está activa, quiere decir que está dentro del periodo de De 2 2 años. años. Entonces, ¿qué sucede? Si la persona se suicida cuando la póliza tiene menos de 2 años, No le pago. Se devuelven las No primas. pagan. correcto, no le paga los beneficios, pero le devuelve las primas. Las primas. Ahora, si la persona tiene más de 2 años, simplemente la cláusula de suicidio ya se canceló, ya está inactiva, entonces ya pasaron los 2 años. Ahora sí, si se Le pago. suicida, pues le van a pagar el beneficio completo, ¿sí? Eso es con el suicidio. Aquí se menciona la hernia, pero esto es con malos esfuerzos o lesiones como una lesión accidental, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Personas que de repente, voy a poner un ejemplo, personas que trabajan levantando motores de carro o algo así, ¿no? Pero no reportaron eso y de repente viene un reclamo con malos esfuerzos por lesiones que no reportaron, es posible que sean excluidas, ¿verdad? Disturbios o el uso de drogas y narcóticos, ¿verdad? Eso está excluido, ¿sí? A excepción, ojo, ¿sí? Algunos estados, y aquí quiero tener cuidado, ¿verdad? Para algunos estados, lo que son reclamos por drogas o alcoholismo, si llega de emergencia, el seguro le cubre, sí, ¿verdad? Una emergencia le va a cubrir, pero lo que son cuidados a largo plazo por temas de drogas, alcohol, todo esto, está totalmente excluido, ¿ok? O sea que si muere de una sobredosis de droga, no le pagan, profe. No le paga, no le paga. Ujú. Pero si va, pero, Acá en Pensilvania cubre eso. ¿perdón? En Pensilvania cubre. En Pensilvania, o sea, habría que ver los estatutos, ¿sí? Porque yo leí los estatutos, estoy Ok. leyendo, Ujú. y en las preguntas me salía que cubría. Ok, perfecto. Sí, o sea, es decir que en la mayoría de estados, yo podría decirles, en muchos estados sí cubre cuando son reclamos médicos, pero es por emergencia. Una sobredosis, pues bueno, lo van a tener y le va a cubrir. Pero ya lo que son tratamientos a largo plazo o que la persona muera, eso es una exclusión y no se lo van a cubrir. Qué ¿Sí? mamera estamos, de verdad. Por fenómenos naturales, profe, Por fenómenos naturales, ¿a qué se refiere? Perdón. un huracán, un terremoto. Ah, bueno, esos son accidentes, ¿sí? O sea, y la persona murió, pues bueno, o sea, igual el seguro tiene que pagar, pero eso es un accidente, ¿sí? ¿Verdad? No es Y como que yo, como veo el caso de los disturbios, porque un disturbio puede ser un accidente. Estaba en un disturbio y morí porque estaba atravesado en la trifulca, pues sí, o sea, esto es, pues obviamente cuando pierdo el orden, ¿verdad? Que esto ya es también se puede constituir como un delito, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sí está excluido. Las ok. pérdidas de vida a lesiones sufridas durante la comisión de un delito, ¿verdad? Y ahí voy con la pregunta que había hecho Georgiana, ¿verdad? Con las lesiones autoinfligidas. ¿Qué pasa? La empresa, por cualquiera de estas razones, no va a cancelar la póliza. Simplemente, así tenga 1, 2, 3, 4, 5 años, 20 años de su póliza, simplemente lo que va a hacer es negar la cobertura y ahí vienen preguntas de examen. Una persona que está asaltando un banco, ¿verdad? Y Ujú. recibe un disparo mientras asaltaba el banco, va a parar de emergencia al hospital. ¿Qué hace la aseguradora? ¿Le cubre o no le cubre? No le cubre, No le porque cubre. estaba haciendo algo ilegal. ¿Le cancela la póliza? No, Sí, No. No le cancela la póliza. Si él está pagando su prima, no se la cancela. Entonces, si la persona va porque se cayó de las gradas y se quebró un pie y bueno, lo que pues, hace es que no le paga entonces, profe. pero no le va a pagar la herida, pues el tratamiento o lo que le tengan que hacer por el disparo, ¿sí? O sea, Claro, no ese se la incidente, paga, no se la cancelan porque la única manera que te cancelen la póliza es
falta de Que pago. no pagues la Falta de prima y pago. por incapacidad, ¿cierto? Correcto, o sea, y que la persona quede incapacitada, pues la póliza no se cancela, ¿sí? Ujú, sí, Entonces, pero en este caso simplemente no le va a cubrir ese delito, ¿sí? sí, sí. Viene otra donde está en una persecución policial y choca con otro vehículo y va a parar de emergencia al hospital. ¿Eso le cubre? No, no le No. cubre, pero el seguro sigue vigente, solo que ese reclamo como tal no se lo va a cubrir. Georgiana, tengo la manita levantada, perdón, no sé Ah, si... creo que se me quedó Ah, levantado. ok. Sí, eso, y gracias ahí Sí, por la pregunta, dándole continuidad a eso, ¿sí? sí. ¿Hay Ariani, alguna, disculpe, hay alguna exclusión para, ¿cómo se llama? Para problemas en la espalda, algo así? O eso es para con, problemas de la espalda, o sea, ajá, eso ya se constituye como una preexistencia, no es que esté ah, ok, excluido, ya puede ser como una preexistencia, son problemas médicos. ah, ok, entiendo. Gracias. Esto ya tiene que ver con otros riesgos, ¿ok? Arianis, Sí, bueno, mi pregunta iba con relación al suicidio. Hay una parte donde dice que va de 1 a 2 años para que ujú. lo puedan cubrir, pero exactamente es 1 o 2 años. Porque hay Es- una pregunta que no recuerdo muy bien en el examen y así dice, de 1 a 2 años. ujú, de 1 a 2 años, pero por lo general, y ustedes ven esa palabrita que se repite muchas veces, pero por lo general Son dos. son 2 años, ¿sí? Y sí, o sea, muchas, y gracias ahí, Arianis, porque muchas dicen de 1 a 2 años. Se recuerdan que también con discapacidad, cuando habla de corto plazo, dice de 6 meses a 24 meses, Ujú. pero por lo general es a partir de 3 meses a 24, ¿sí? Entonces, de forma general, por eso es de que ponemos los 2 años, porque de forma general son los 2 años y de hecho es la pregunta que ustedes encuentran en el examen, ¿ok? Entonces, a menos de que a menos, ¿verdad? De que ya sea un seguro muy, muy específico, ¿verdad? Y que tenga ciertas condiciones, pero de ahí de forma general casi que son los 2 años. 2 años. Ujú. Ok, gracias. Gracias, Arianis, por la pregunta. Luz, tengo la manita levantada. Sí, porque creo Hola. que en lo que está, bueno, por la cual luz, somos dos luz, ¿verdad? Ah, Una de las preguntas que se refiere a que estaba asaltando un banco y muere, ahí sí le paga la cobertura de uno de vida Si estaba saltando el banco y muere a raíz del disparo, del disparo. Ajá, no le cobre. ok, pero porque que no creo que estaba haciendo algo ahí dice ilegal. que muere. Ajá, Ajá, muere. Entonces, no le ok. cubre. Ahí alguien me lo dijo, pero es porque viene, o sea, la causa que lo provocó fue un delito. Un delito, ok. ¿Sí? Algo Entonces, ilegal. es algo ilegal y eso no lo cubre. Luego se menciona, se recuerdan que lo vimos también con Medicare, los viajes al extranjero no pueden excluirse en cada caso, pero las Del tiempo estancias prolongado. prolongadas en el extranjero o la residencia en el extranjero puede ser la causa, ¿verdad? De la De la pérdida cancelación de los o derechos. pérdida de los beneficios, ¿sí? Profe, una Entonces, pregunta. Voy a levantar la mano porque he intervenido sin levantar la mano. dígame, Lorena. Vamos a suponer, yo me hago ciudadana de este país, yo tengo mi residencia, me falta poco para la ciudadanía. Yo Ujú. me quiero ir a vivir, me quiero regresar a Venezuela. Yo sigo teniendo mi seguro aquí en los Estados Unidos, no de vida, mi seguro normal. Tu Y pago seguro las primas. Medicare o seguro. Sí, yo tengo a Aetna. Ok, cualquier seguro, mire, o sea, sí lo siguen teniendo normal, pero si hacen un reclamo, o sea, una emergencia, por eso habla de emergencias, ¿verdad? O sea, el extranjero, ¿qué va a pasar para una emergencia? Yo vengo y le reclamo a mi seguro me puede cubrir, pero primero van a investigar. Si ellos deducen que la persona está viviendo en otro país, ¿verdad? O que ya lleva un viaje prolongado, y prolongado por lo general es arriba de 6 meses. Ujú. Sí, pero yo no me refiero a eso. Yo me refiero, por ejemplo, yo me regreso y como yo tuve cáncer, yo quiero seguir haciéndome mis chequeos aquí en Estados Unidos, ir y Y, venir cada 3, 4 meses. Sí me cubre, ¿no? o sea, si Porque usted ha seguido, sí, pero si usted descubren que está viviendo fuera de Estados Unidos, ahí sí tendría problema.
O sea, el reclamo propiamente no es en que usted vaya y usted venga aquí. Eso no tiene ningún problema. Usted viene a sus chequeos sin problema. Puedo tener mi seguro. Sí, usted puede tener un seguro y usted viene. El Exacto. problema sería de que usted haga un reclamo que le cubra en Venezuela. Exacto, no, yo sé que eso sí no, ok, Ahí sería el problema, ¿sí? O sea, ok. a esto se refiere. O sea, viajes al extranjero, que una persona ande de vacaciones allá por España o por Europa, ¿verdad? Y allá tenga un accidente y reclame su seguro de acá, es probable que sí le cubra. Ujú. Pero si descubren que está viviendo allá, no le va a cubrir. O Claro, sea, claro. el caso suyo, el ejemplo que usted pone que usted viaja acá, pues el seguro lo está usando aquí, entonces no importa, ahí pues, la aseguradora no va a Yo poder sé, problema pero porque lo está usando. Europa es diferente porque yo soy ciudadana italiana también y yo tengo mi seguro en Italia y yo voy para Italia cada 2 años, cada 3 años y yo me hago mis chequeos y a mí me cubre todo. O sea, es completamente diferente. Claro, el seguro en Europa es gratis, eso es verdad también. No, Ujú. pero yo voy, me hago todo y chévere, no pago ni medio, porque tengo mi seguro allá y no vivo allá. Pero bueno, aquí Esa es una estamos en ventaja. Estados Unidos y aquí pues todo se paga. Sí, Aquí todo se paga, exacto. Ok, sí. está bien la respuesta, está bien, profe, ya. Gracias, Lorena. ¿Sí? Elia, tengo la manita levantada. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no se cubre? Si a final de cuentas yo estoy en Estados Unidos, soy mexicana, pero si yo sigo pagando mi seguro aquí en Estados Unidos y me voy a México 6 meses, un año, ¿por qué tiene que afectar si a final de cuentas yo sigo pagando mi seguro? Gracias, Elia. Ok, cuando se habla de una exclusión en el extranjero, ¿verdad? O sea, está hablando de reclamos al extranjero, como dijo Elia ahorita. Voy a borrar acá, ¿sí? Y vamos a ir a los muñequitos otra vez, ¿sí? Veamos. Miren, vamos a poner el ejemplo de dos personas, ¿verdad? Dos personas tienen su seguro en USA, pero vive, vamos a suponer, en América, ¿sí? O que sería Latinoamérica, ¿verdad? Vamos a poner Póngale aquí la cualquier L. país, profe. Sí, vamos a poner, para no poner un país en específico, vamos a poner Latinoamérica, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Cada uno, pues, tiene su seguro, ¿verdad? Vamos a suponer que estas personas están viviendo, aquí viven y aquí vive, ¿verdad? Pero esta persona, cada vez que se va a hacer su chequeo, viaja a Estados Unidos y acá usa su seguro. ¿Tiene problemas ahí? No, No. ¿Por qué? Porque está viviendo acá y lo está pagando y todo. Está viviendo en México, ¿verdad? Venezuela, Colombia, no sé. Está viviendo acá, pero cada vez que va, tiene su chequeo médico o sus consultas, viaja a Estados Unidos. Ahí no tiene ningún problema. Pero ojo con las palabras clave. Dice acá, miren, las estancias prolongadas en el extranjero, y cuando dice esto es una persona, esta persona vive en América, ¿verdad? Y acá, pues en Estados Unidos tiene su seguro, pero la persona acá tuvo un accidente ajá, y le está diciendo al seguro que pague. Vamos a suponer que es México, ¿sí? Está en México, ¿verdad? Y aquí tuvo el accidente y se fue a un hospital de México y el hospital está dando una factura, entonces llamó a su seguro en Estados Unidos y le dice, mira, estoy en México, tuve una emergencia, necesito que me cubras. Entonces va a venir el seguro y va a evaluar, ok, si la persona determina que vive o lleva más de 6 meses, es muy probable que no le pague. ¿Por qué? Porque se supone que está comprando una cobertura para Estados Unidos. Entonces, como dijo, perdón, Elia, ¿verdad? Como dijo Elia, pero si yo estoy pagando, sí, pero está pagando para usarlo acá. Entonces, para eso el hay seguro, pólizas internacionales, ¿verdad, profe? para eso están las pólizas internacionales, porque yo lo estoy pagando, pero son seguros para usarlos aquí. Entonces, aquí en cualquier parte de Estados Unidos me va a cubrir. ¿Me puede cubrir una emergencia afuera? Sí, el Medicare y las pólizas privadas me pueden cubrir una emergencia afuera, De la van a vacaciones. evaluar, pero si determinan pues que es una estancia corta, ¿verdad? O viaje de vacaciones o algo,
y por emergencia, pues bueno, es posible que lo cubra. Pero si descubre que vive o está más de 6 meses fuera, entonces ahí la aseguradora puede que niegue la cobertura, pero es cuando reclamo o pido que le pague al hospital en México, ¿sí? Pero si vive en otro país y viene a Estados Unidos, como dijo Lorena, no hay ningún problema. O sea, la exclusión es propiamente pagar facturas cuando en otro país. No sé si me doy a entender o si respondo Perfecto, la profe, pregunta. perfecto. Sí, Eh, muchas gracias. gracias, Elia, también ahí por la pregunta. Arianis. En cuanto a eso que usted está comentando, que usted dice que también a nivel nacional, si yo tengo un seguro aquí en Texas Ujú, y me voy, no sé, para otro estado, ¿el seguro que yo tengo aquí en Texas me cubre en otro estado? Se lo pregunto porque yo tengo un sobrino, él ujú, reside aquí en Texas, pero está en la universidad ujú. en Seabrook. Y allá le exigieron el seguro de allá. El seguro de aquí en Texas no le cubría el allá en esa área. Pasa exactamente lo mismo. Gracias, Arianis. Sí, pasa exactamente lo mismo que vemos acá. Vamos, solo cambiemos eh, cambiemos país por estado, pasa lo mismo, ¿sí? Es decir, voy a suponer Medicare o algo así. Si la persona está en otra ciudad y tiene un accidente, ¿le cubre? Sí le va a cubrir. Y ahí es donde entra, ¿se recuerdan de estas siglas? ¿Sí? Comisión. Cobertura según la zona geográfica del país, ¿verdad? Entonces sí le va a cubrir emergencias. Pero si descubren que la persona ya no está viviendo en Texas, sino que está viviendo, qué sé yo, vamos a suponer California, ella está viviendo, entonces ahí es donde le exigen que cambie su seguro al estado. Lo mismo, exactamente lo mismo que un vehículo. Ustedes se mudan a otro estado, ¿verdad? Y no le cambian las placas a su vehículo. No tienen problema. La policía los para. Les digo porque a mí me pasó, ¿ah? Los para. ¿Sí? La policía los para y dice, ok, ¿cuánto tiempo tiene en el estado? Tanto. Ok, ¿está viviendo? Sí, me acabo de mudar. Ok, entonces queda el reporte y les da 30 días para que cambien su placa al otro estado, porque si no, entonces a la segunda viene multa. Entonces lo mismo pasa con el seguro, ¿verdad? Que si uno va de vacaciones a otro estado, no hay problema, se lo va a cubrir, pero si descubren o ven que está viviendo en otro estado, ¿sí? Entonces le exigen que actualice sus datos y que transfiera su seguro a otro estado. Lo mismo que pasa con Medicare, ¿verdad? Una persona se cambia de estado, tiene que transferir el Medicare. ¿Por qué? Porque las regulaciones del estado cambian, ¿ok? No sé si respondo a la pregunta, Arianes. Sí, 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 sí le responde. Ajá. Profe, ¿qué es el UCR? Disculpe. Es los costos razonables, usual y razonable, ¿verdad? Usual y razonable según la zona geográfica. El UCR quiere decir, o sea, esto existe porque si yo tengo mi seguro en Texas, como el ejemplo de Arianis, ¿verdad? Yo viajo a California. Vamos a suponer que aquí mi techo de hospitalización es de $20,000. Yo viajo a California. California puede ser un estado más caro. Y yo tengo una emergencia en California, entonces no me pueden transferir para Texas. Entonces me van a atender en California, pero allá vamos a suponer que el costo ya no son $20,000, sino son $30,000. O sea, los costos son más altos. Eso quiere decir que el seguro puede ajustar los beneficios según la zona geográfica. Eso significa que pueda que en el estado de California me puedan aprobar un poco más de cobertura. ¿Por qué? Porque según la zona geográfica, los costos son más altos. Pero vamos a suponer que la persona se fue a Rhode Island. Bueno, si está en Rhode Island, los costos son sumamente más bajos, ¿verdad? Entonces, la aseguradora va a evaluar y va a decir, ok, no te vamos a autorizar 20,000. 20,000 lo tienes en Texas, pero allá te vamos a autorizar $15,000, ¿sí? ¿Por qué? Porque los beneficios se ajustan según la zona geográfica. Eso es el UCR. No sé si me doy a entender o si me explico con el O sea, concepto. que te ayudan un poquito, pero no te llevan a lo que es. O sea, me ayudan porque se ajustan los beneficios. O sea, pueda que sea más, menos, dependiendo del estado. ¿Sí? Pero esto vuelvo y repito que solo pasa para viajes cortos, ¿verdad? Sí, sí, Express. sí, claro, claro.
¿verdad? Si ya la persona se muda al otro estado, pues bueno, tiene que Ya, transferir su seguro al otro estado. ¿Listo? ya, perfecto. ¿Mm? Muy bien. Entonces, Arianis, no sé si se quedó la manita levantada o es una nueva manita, perdón. Gracias. Ok, ya la bajo, solo para estar y no dejarlos ahí en espera. Muy bien. Entonces, vamos aquí, dice las lesiones y enfermedades. Qué Ojo. pena, profe, que lo interrumpa. Sí, sí, Es que sí. yo alcé Luz. la mano y no me ha dado la palabra. Ay, Antes de perdón, que Luz. avance. No tenía la manita acá, perdón, Luz, pero sí, dime, Luz. Ah, qué pena, entonces la bajé sin querer. Es que Ujú. quiero hacer una Luz. pregunta antes de que avances. Eso es una duda, no sé. Sí, sí, dime, Luz. Eh, con respecto a la persona que roba un banco, Ujú. tengo una pregunta aquí que dice que un asegurado se lesiona mientras roba un banco. Si la póliza de accidentes y salud del asegurado contiene una disposición de ocupación ilegal, ¿la póliza se pagará? Yo había respondido que se reembolsará solamente las primas, pero dice que nada. Yo había entendido así. Es Creo que que nada. estoy. ¿Por qué? Porque esa es una pregunta capciosa, ¿sí? Porque ninguna póliza va a cubrir delitos, ¿sí? Eso pasa lo mismo con personas privadas de libertad. Pues si está privada de libertad es que pierde todo beneficio, ¿verdad? Entonces, acá un delito no lo cubren las aseguradoras porque es ilegal. Entonces, O o sea que sea, los sí, presos tampoco, profe. Pero las primas que él ha pagado no se le devuelven tampoco. no, o sea, ¿qué pasa? No es que se le devuelva, es que no le están cancelando la póliza, ¿sí? O sea, simplemente el Oh, reclamo ya. como tal no se lo pagan. Él sigue pagando sus primas y si hace otro reclamo, ahí hablamos de por una herida en la pierna, algo así, ¿no? No sé si escuché bien, pero No, no. o bueno, por una herida de bala, ¿verdad? Y él después de la herida de bala va y va por otro reclamo, qué sé yo, por una intoxicación, ¿verdad? O comió algo y le hizo mal y va al hospital, eso se lo va a cubrir. Pero el reclamo específico de la herida de bala, en este caso, no se lo cubre, Y ¿verdad? si se muere, le devuelven las primas. Y si muere, pues si muere por un delito, es que es un delito, Mm. ¿sí? Y por un delito no le dan los beneficios, no le van a dar nada. Pero le El, el devuelven bene- las primas. el beneficio de devolución de primas está activo solo por el suicidio, más no por el delito. O sea que si se muere en el atraco de banco, nada, no recibe No le ningún. pagan nada. Es que es exactamente lo mismo que lo que acabamos de ver con el tema de fraude, ¿sí? ¿Qué pasa con el fraude? Pues bueno, si la empresa detecta que hubo fraude, no paga los beneficios, ¿verdad? Entonces, acá es un delito. Entonces, la empresa no está obligada a darle una respuesta. ¿Por qué? Porque fue a raíz de un delito. ¿Ok? No sé si me doy a entender, perdón, o si respondo ahí la pregunta. Ok, profe, sí. Sí, yo estaba un poco Sí. confundida, Ujú. pero sí está bien. Simplemente, o sea, Gracias. es que es un delito, ¿sí? Y si los cubriese sería promover los delitos, ¿me explico? Sí, espere. O sea, ay, me voy a ir a asaltar bancos, pero no hay problema porque estoy protegido, ¿sí? ¿Me explico? No, o sea, no los va a cubrir. Luego dice aquí, miren, esta también son preguntas de examen. ¿Las lesiones y enfermedades ocupacionales están cubiertas por quién? Compensación de los trabajadores. Eso quiere decir que generalmente están excluidas. O sea, cualquier cosa, como he hablado con muchas personas y hemos visto ahí algunas preguntas, recuérdense, preguntas en el examen. O paga uno, ¿verdad? O Y paga pagan uno el- o paga el otro. Pero no quiere decir que las dos van a pagar un reclamo. Ay, pagamos mitad, mitad. No, o paga uno o paga el otro. O cubre la compensación de los trabajadores o cubren las pólizas privadas, ¿verdad? Pero cuando es un accidente ocupacional, están excluidos de las pólizas comerciales que nosotros trabajamos, porque solo la cubre la compensación de los trabajadores. ¿Ok? María, tengo la manita levantada. ¿Qué sería ocupacionales? Enfermedades ocupacionales. Enfermedades ocupacionales, vamos a suponer personas que trabajan con químicos, ¿sí? Ah,
Sí, entonces eso les provoca, qué sé yo, algún cáncer o algo, o sea, eso no lo va a cubrir la póliza comercial. Si detectan que lo provocó. ¿Me explico? Sí, sí, ¿Sí? sí, perfecto, Sí. gracias. Con mucho gusto. Muy bien. Vamos a seguir aquí. La sección de exclusión no está incluida en la parte de no está incluida en la parte de la póliza, de la primera página, ¿verdad? De la póliza, pero siempre hay una sección con el tema de las exclusiones o restricciones. Ok, veamos condiciones preexistentes. ¿Qué es una condición preexistente? Una enfermedad Una que ya enfermedad que ya tenemos. existe. Ok, entonces, ¿cómo se protegen las aseguradoras de las preexistencias? Con el periodo de gracia. ¿El periodo del límite? Correcto. El periodo de gracia es para protegerse contra el impago de primas, para protegerse de las Con preexistencias. lapso de espera. Ok, gracias, Carlos. Con el periodo Periodo de eliminación. Es de eliminación. No, ahí me lo dijo María, ¿sí? El periodo de tiempo, el límite de tiempo. Límite de tiempo. ¿Se acuerdan de los guantes? Bueno, ¿cómo se defiende? Ahí se lo estoy diciendo. O sea, con condiciones preexistentes, o sea, la empresa se va a defender contra las condiciones preexistentes por un periodo de 2 años, ¿verdad? Entonces, dice aquí, miren, las condiciones preexistentes. Las pólizas de gastos médicos y de ingreso por discapacidad generalmente excluyen el pago de beneficios por periodos debido a condiciones preexistentes relacionadas con enfermedades u otros impedimentos físicos. Esto no aplica con accidentes, ¿sí? Dichas exclusiones están, y aquí dice, sujetas a una disposición que se llama límite Límite de de tiempo tiempo por cientos para de ciertas defensa. defensas. Y esa es pregunta, ¿sí? Vimos límite de tiempo para ciertas defensas. ¿Con qué propósito? Para protegerse de preexistencias. Es pregunta de examen. Pero también vienen las preexistencias. ¿Cómo se puede cubrir una empresa con preexistencias? Con el Un límite de límite tiempo. de tiempo por cientos de defensa. Es lo mismo, solo que al revés, ¿verdad? Pero es la misma pregunta. Cualquier condición preexistente que el asegurado haya revelado claramente en la solicitud generalmente no está excluida y si lo es, la condición se menciona específicamente en una extensión, cláusula excluyente. O sea, aquí lo dice, ¿sí? Claramente en la solicitud no está excluido. O sea, sí se menciona, no está excluido, pero hay un límite que tiene que esperar de tiempo. Ahora, si no lo mencionó, entonces ahí sí va a tener problemas. ¿Ok? Esto es relacionado a condiciones preexistentes. Seguimos. Disposición de renovabilidad. Ok, y aquí sí vamos a ver algunas. Vamos a ver cómo estamos de tiempo para ver si nos da tiempo ver esta listita. Pero dice aquí, el seguro no es de naturaleza permanente. Ningún seguro, ¿verdad? Cuando hablamos de salud, ninguno es permanente. Las de vida, igual maduran y todo, ¿verdad? Que esas sí pueden ser de por vida. Entonces dice aquí, el seguro de salud no es de naturaleza permanente, a diferencia de los seguros de vida y las anualidades. Por lo tanto, las pólizas de salud contienen una amplia gama de disposiciones de renovabilidad que permiten a la aseguradora cancelar el seguro en diferentes puntos durante la vigencia. Ok, el asegurado generalmente puede cancelar la póliza En cualquier momento. porque él no está obligado, ¿verdad? Pero la empresa sí está obligada. Entonces, dice acá, ¿verdad? Y la póliza siempre puede ser cancelada por la aseguradora si la prima No paga la prima. dentro del periodo de gracia. Para eso sirve el periodo de gracia, para protegerse contra una cancelación accidental, ¿verdad? De impago. Entonces, existen 5 clasificaciones de renovabilidad y aquí vienen otro tanto de preguntas. Entonces, se dan cuenta, miren, en lo que hemos visto hoy, quienes han presentado el examen, por eso a veces uno dice es que no lo pasé, aunque las demás secciones estén altas, esta sección es donde vienen más preguntas, ¿verdad? Y por eso es de que si no respondemos bien en la sección de contratos, conceptos legales, procesos de la gente, la nota va a bajar muchísimo, porque descuidamos esta sección, ¿sí? Entonces, primero, las pólizas cancelables. Recuérdense que las pólizas cancelables son prohibidas en la mayoría de estados, ¿sí? Entonces dice, puede ser rescindido por el asegurado o el asegurador. La disposición de renovabilidad en una póliza cancelable
permite a la aseguradora cancelar la póliza en cualquier momento. La póliza también le permite a la aseguradora anular, aumentar las primas. Este es el único tipo de renovabilidad donde la aseguradora puede cancelar en cualquier momento, ¿sí? Este tipo de renovabilidad es ilegal en la mayoría de estados. Se recuerda que lo vimos hace un momento, ¿no? Las Ujú. aseguradoras, ¿por qué motivo pueden cancelar la póliza comúnmente? Impago de Falta de prima. pago de Pago prima. de prima. ¿Y tiene que notificar con cuántos días de anticipación? 10 45 días. días. 45 días. ¿Ah? 10. 10 días. 10 días. 10 días. 10 días de notificación, ¿sí? 45 días es si la va a cancelar por cualquier otra cosa que no tenga Por que ver con el cualquier prima, otro motivo. ¿verdad? Pero eso es ilegal. De lo contrario, si es por falta de pago de la prima, tiene que notificar con 10 días de anticipación. Luego, dice acá, veamos, pólizas opcionalmente renovables, opcionales renovables, o como ustedes lo quieran ver. Miren, hay una diferencia entre condicional y opcional. Opcional es que tienen una u otra opción, ¿sí o no? Hay opciones. A ver, ¿qué tipo de helado quieres? ¿Qué opciones hay? Esas son opciones. Condicional, ¿verdad? Cuando un papá le dice a su hijo, te doy permiso, pero con la condición de que tienes que estar aquí a tal hora o no sé. Entonces, vean, opcionalmente renovable dice la disposición de renovabilidad en una póliza opcionalmente renovable le da a la aseguradora la opción de terminar la póliza en fechas especificadas en el contrato. O sea, tiene la opción de renovar o no renovar. Ahora, condicionalmente renovable dice una póliza condicionalmente renovable permite a la aseguradora terminar la cobertura, pero solo en caso de uno o más condiciones establecidas en el contrato. Por lo general, está relacionada con un asegurado que llega a cierta edad o pierde un empleo remunerado. Esta específicamente es una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen. Entonces, la aseguradora, acuérdense que las pólizas de salud se renuevan por término de ¿cuánto tiempo? Anual. Anuales. Ok, entonces cuando hablamos de opcionalmente renovable es en que cada renovación pues decide si cancelar, si renovarla o no, ¿verdad? Porque para eso es por debido al riesgo, no las hacen como los seguros de vida, entonces son anuales. Pero la condicionalmente renovable dice, ok, ¿sabes qué? Te la vamos a renovar, ¿verdad? Vamos a activar la cláusula renovable garantizada y te la vamos a estar renovando, pero con la condición de que cuando llegues a los 65 años, que es el promedio, ¿verdad? Ya no te la voy a renovar, ¿sí? O sea, esa es mi condición. Entonces, esa es una póliza condicionalmente renovable. Todas esas son disposiciones. Esa es una posible pregunta de examen, igual que la cancelable. Ahora, aquí vienen otras preguntas de examen. Vean, la más común. Esta Póliza es, renovable garantizada. esta es pregunta fija en el examen. Y por lo menos yo diría que de acá vienen unas, cuando menos vendrían unas 3 preguntas, ¿sí? De la póliza renovable garantizada, por lo menos. Entonces, la cláusula renovable en una póliza renovable garantizada especifica que la póliza debe renovarse siempre y cuando, Se pagan las primas. o sea, para que una póliza se pueda renovar, ¿qué tiene que hacer el cliente o el asegurado? Pagar las Pagar. primas. Pagar las De lo contrario, no primas. se va a pagar, no se va a renovar, ¿sí? Hasta que el asegurado alcance una edad específica como 60 o 65 años. Es aquí donde esta va de la mano con la cláusula. ¿No cancelable? No. ¿No? Ok. A ver, pues la acabamos Condiciones de ver. renovables. Con la Gracias. condicionada renovable. Correcto, condición. ¿Se recuerdan que les dije? Te la voy a renovar sin problema, pero con la condición que cuando llegues a cierta edad, ya no te la voy a renovar, ¿sí? Entonces, esto es que es renovable, pero hay una condición y eso se llama cláusula condicionalmente renovable. Entonces acá dice que el asegurado alcanza una edad específica como 60 o 65 años. Las pólizas renovables garantizadas normalmente tienen, Primas cada vez más altas. y esa es pregunta de examen.
¿qué sucede con una cláusula renovable garantizada? Comúnmente es que la prima Va aumentará. aumentando. Esas son preguntas que vienen por default en el examen, ¿sí? Así que grábense, recuérdense que en una póliza renovable garantizada es que se va a renovar automáticamente, pero la aseguradora aumentará la La prima, prima. ¿sí? María, ¿tengo la manita levantada? Perdón. Mm, Sí, Perdón. yo podría decir que sí, que yo estaba pensando preguntarle acerca de la garantía, lo que yo me acordaba del examen, que había muchas preguntas sobre esto, y yo no sabía. No. Sí, vienen bastantes preguntitas de eso, es correcto, María, gracias. Sí, Loredana. Profe, estas pólizas son las que ofrece el agente y uno decide cuál escoge, ¿cierto? Sí, o sea, están estas cláusulas. O sea, Exacto. no es que uno decida, sino que ya la aseguradora, o sea, da la opción, ¿verdad? Como que están estas cláusulas que se pueden activar. Depende del tipo de Exacto, porque aseguradora. yo puedo tomar, en vez de la renovable garantizada, la otra. ¿Cuál era? La anterior a esa, la de condición, con la condición. Condicionalmente. Ujú. O sea, yo puedo Estas que van de escoger. la mano. O sea, el cliente no escoge, o sea, son disposiciones que están ahí, pero al momento de activar esta, la aseguradora siempre se va a proteger. Entonces, yo vengo y le digo a mi cliente, mira, te activamos la cláusula renovable garantizada. ¿Qué quiere decir? Ok, que se va a renovar automáticamente. Ok, entonces, ¿qué significa eso? Vamos a suponer que está la cláusula, la casilla de renovable garantizada, ¿verdad? Ujú. Renovable garantizada y está la casilla de condicionalmente renovable. Entonces yo le digo a mi cliente, ¿quieres que se renueve automáticamente? Sí, ok. Activamos esta casilla, pero al activar esta, automáticamente se va a activar esta. ¿Por qué? Porque la aseguradora siempre se va a proteger. Siempre va a decir, ok, no hay problema, se va a renovar, pero con la condición que si llegas a cierta edad, es posible que no te la renueve. O sea, Pero si ya está aceptada, si le puso el ganchito. sí, o sea, le puse acá, pero automáticamente me puso esta. ¿Sí? ¿Por qué? Exacto, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Porque la aseguradora busca protegerse. ¿Por qué? Exacto. Porque entre más alta es la edad, el riesgo es mayor. Entonces la Claro, claro. aseguradora busca protegerse con esto. Entonces, ok, no puede decir renovable garantizada, ok, dejamos esta casilla y todos los años se va a renovar y se va a renovar. O sea, sí se va a renovar anualmente, Como una automáticamente, condición. pero con la condición, correcto. ¿Por qué? Porque busca reducir Claro, el riesgo. porque cuando llega a esa edad, entonces hay como que un freno, ajá, mira, Ujú. no sé, ya tienes tal enfermedad, esto, hay que aumentar las primas, algo así, ¿no, profe? Me imagino. Correcto. Porque la aseguradora tiene que protegerse. Sí, ¿Me sí, sí, explico? ya, perfecto. Eso era todo. Gracias, gracias. Arianis, tengo la manita levantada. Sí, tal vez estoy un poco confundida con esto. ¿Esto es en forma generalizado o solamente es... Sí, sí entiendo en la página que pasó anteriormente que decía que las de salud se renuevan cada año. No, pero Ujú. entonces esto va directamente a lo que viene siendo los seguros de vida o también incluyen a los seguros de salud. Específicamente seguros de salud. Ujú. ¿Sí? Recuérdense porque son cláusulas renovables. En los seguros de vida, normalmente solo existe la cláusula renovable garantizada, pues si es un seguro de vida es para toda la vida, porque el beneficio es de muerte, el beneficio principal es de muerte. En cambio, el de salud no. El de salud existen riesgos. Entonces, por eso las pólizas se hacen por término de un año. Por eso es que se aplican todas estas cláusulas, ¿verdad? Que tienen que ver con la renovación, porque las pólizas son anuales, entonces la aseguradora tiene que protegerse por todas vías, es así como la pregunta que había hecho Loredana hace un momentito, ¿verdad? O sea, al activar la renovable garantizada, la aseguradora dice, ok, te la voy a renovar cada año, pero O con la sea que, condición. disculpe que lo interrumpa, o sea, digamos, yo tengo mi póliza. Entonces Ujú. a la chica que me está haciendo mi póliza anualmente, yo le digo, ¿sabes qué? Que pásamela, que se renueve automáticamente cada año. Entonces eso se puede hacer. Ujú. Mientras yo no llegue a los 60 o a los 65 años. Ajá, correcto, pero esa es la condición, ¿verdad? Que se va a renovar, eso es lo que está esa condición. Oh, ok. Ajá, Profesor, una pregunta. Y sí. dentro de ese proceso de renovable garantizada, si de un momento a otro, yo ahorita empecé a sufrir de problemas cardíacos que antes no lo sufría, ¿podría existir algún tipo de exclusión
sobre esa cardiopatía o algo, o Gracias. simplemente me aumentarían la póliza por eso. Gracias, Carlos. No, o sea, simplemente, o sea, sí, obviamente a mayor riesgo, pues la prima va a aumentar, pero no pueden negar la cobertura. Si la enfermedad o el problema, vamos a poner el ejemplo que pone de corazón, fue después de haber comprado la póliza, tiene que cubrirla, ¿sí? O sea, no tiene que poner ningún pero, ¿verdad? Pero sí, normalmente va a ir haciendo ajustes en la prima, porque los riesgos son Perfecto. mayores. Ujú. Ok, ¿Sí? gracias. Entonces, por eso es de que, en base a la pregunta que hacía hace un momento Arianis, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa con la renovable? O sea, yo pido, estas son directamente con pólizas de salud, entonces yo le digo, ok, quiero que se renueve automáticamente, pero siempre la empresa se va a proteger, entonces por eso dice, ok, está bien, pero activamos la condicional, ¿verdad? Profe, pero a mí no me aumentó la prima, yo, con lo del cáncer, que fue en el 2023, el 2024 le pagué igual, lo mismo. Es posible que a veces aumenta, a veces no, pero por eso dice aquí, garantizadas normalmente tienen primas cada vez mayores, ¿verdad? Normalmente, pero no en todos los casos. En la mayoría de casos pueda que no les aumente, pero eventualmente puede aumentar. ¿Sí? O sea, a lo que voy con esto, que es pregunta de examen, o sea, yo sé y les digo, o sea, trabajo con estas pólizas y muchos clientes se quedan con la misma prima, pero eso no significa que la aseguradora no lo pueda hacer. ¿Explico? Por eso la aseguradora tiene que cuidarse por todos lados. Entonces, con esta cláusula dice, ok, te la voy a renovar porque pues eso quiere decir que yo me estoy comprometiendo a tener tu póliza activa. Solo que de una vez aclaro que estoy libre de aumentar la prima. ¿Me explico? O sea, o sea, tiene que cuidarse por todos estos aspectos. ¿Ok? Arianis, no sé si respondo, perdón, la pregunta. ¿Había alguna otra pregunta? Oh, disculpe. Sí, sí, no estaba clara con eso, pero ya estoy Ok, mucho mejor. espero darme a Gracias. entender, ¿sí? Gracias, Aranis. Georgiana, tengo la manita levantada y luego voy con Gustavo para continuar. Sí, no sé si que no estoy entendiendo bien, pero las pólizas condicionalmente renovables y las pólizas renovables garantizadas van de la mano. Sí, o sea, van de la mano, ¿verdad? Ok. Porque Porque ¿cuál es la diferencia entre ellas? O sea, yo pudiese tener condicional, o sea, pues una póliza condicionalmente renovable solamente. sí, lo que pasa que miren, si ¿qué es lo que sucede? Explicando esto, vamos a suponer que esta la cancelo, ¿verdad? Quito esta, entonces la empresa va a quitar esta. Sí. ¿Por qué? Porque entonces ahora las pólizas de salud son por Un año. un año, ¿verdad? Entonces, cuando la póliza se está terminando, y como no tiene la cláusula renovable garantizado, ¿qué tenemos que hacer como agentes? Bueno, llamamos al cliente, mire, ya se venció, Preguntarle si quiere renovar. ¿quiere renovar su póliza? Sí, ok. Entonces la renovamos para otro año y corre, ¿verdad? Al otro año quiere, ok. Pero ¿qué pasa? Aquí ya están los 65 años, ¿verdad? Entonces vemos que la póliza del cliente como agentes y vemos que tiene 65 años, entonces pueda que la empresa aparezca ahí la notificación de que la empresa ya no deja renovar esa póliza, ¿sí? ¿Por qué? Ok. Porque se está protegiendo. Pero aquí es como que hacerlo de forma manual y esto es hacerlo de forma automática. Ok, No sé, solamente que las primas van a aumentar, ¿no? las primas pueden aumentar, ¿sí? ¿Verdad? En base a lo que decía incluso Lorena, que no le subió la prima, es posible que no le suba, pero eso Claro. no quiere decir que la aseguradora no la vaya a subir o no lo pueda hacer. Claro que lo Ok, puede hacer. Ujú, ok. Ok, gracias. ujú, con mucho gusto, Georgiana. Gustavo, tengo la manita levantada. Ok. Cuando dice póliza renovable garantizada, Mm, automáticamente se la van a renovar, ¿verdad? correcto. Ujú, El agente no llama al cliente para renovarla porque está garantizada que se va a renovar. correcto. Es en Eh, automático. Ujú. ok. ¿Qué pasa si el cliente tiene un mayor ingreso o estima tener un mayor ingreso? Estas pólizas uno paga de acuerdo al ingreso que tenga, ¿verdad? No, o sea, estas pólizas en base al riesgo, ¿sí? O porque estos son de salud, estos son de vida. Estas son de salud, ¿sí? Ahora, en una póliza de vida,
si, ¿dónde influye? Gracias por la pregunta, Gustavo. ¿Dónde tiene que ver el ingreso? ¿Dónde se toma en cuenta el ingreso de la persona específicamente? ¿En qué En la tipo de de salud, pues la de Obamacare. Pues, Obamacare se En los toma en gastos mayores. consideración por la ayuda? discapacidad puede ser, de discapacidad. Correcto, María. Gracias. Ujú. Discapacidad. ¿Por qué? Porque en discapacidad se toma como referencia al ingreso porque es en base a eso que también le van a pagar los salarios perdidos. Ok. Ahí se Y si incluye. ese ingreso varía y tenemos una póliza renovable garantizada, eh, automáticamente eso se adapta Debe de llamar y el notificar. agente no sabe cuánto yo voy a ganar, Ujú. Ok, porque ahí no me me toca a llamó al mí. final de año. Ajá. Entonces, se vuelve a renovar por la misma cantidad, o sea, se mantiene fijo, Ok, porque esos son ok, beneficios garantizados. Pero a mí como cliente me interesa, o estoy ganando más y pues no hace que quede discapacitado o algo, bueno, entonces llamo para hacer una actualización, ¿sí? y en la Entonces, de salud, por ejemplo, Obamacare, que eso tiene que ver con el ingreso, no se puede hacer garantizada renovable. ok, ¿qué pasa con la póliza del gobierno? Recuérdense que pasa exactamente lo mismo. ¿Por Ok, qué? Porque Obamacare no es un seguro. O sea, al ok, final, Obamacare sigue siendo un seguro privado. Lo que está ok, haciendo Obamacare es que me está ayudando a pagar mi seguro. Es ok, por eso que ahí yo tengo que reportar mis ingresos con ellos, porque ellos están evaluando, porque como ellos están pagando, quieren ver si van a pagar más o van a pagar menos, pero quieren ver correcto. cuáles son mis responsabilidades y cuáles son mis ingresos. Y dicen, Ujú, bueno, esta persona necesita ayuda, vamos a ayudarle a pagar su seguro, ¿verdad? Pero Obamacare al final es un subsidio que el gobierno da. ok, No es sencillo un seguro. No sé si respondo, perdone, Gustavo, la pregunta. sí, sí, Gracias, Gustavo. Muy bien. Entonces, luego encontramos las pólizas no renovables. No renovables quiere decir que la uso es como un plato desechable, ¿no? O un vaso desechable. Lo utilizo y lo desecho. Esa es una póliza no renovable. Estas se conocen como pólizas a corto plazo, ¿sí? ¿Qué significa? Por ahí viene una pregunta de examen sobre esta, ¿verdad? Donde una persona sale de un trabajo, pero está esperando conseguir otro trabajo para que le dé cobertura. Mientras tanto, él desea mantenerse protegido. ¿Qué tipo de póliza le podríamos recomendar? Corto plazo. O también se consideran como temporales. Ustedes pueden encontrarla como una póliza temporal, una póliza a corto plazo, que se constituye como una póliza no renovable, que simplemente se termina, llega la fecha y automáticamente se cancela. ¿Sí? Esa es una póliza no renovable. Y luego esta pregunta de examen. Ojo, miren, las pólizas no cancelables, dicen acá, ¿verdad? No puede cancelar ni se puede aumentar las primas. O sea, es decir, acá estamos atrapados contigo, por aquí lo dice, ¿no? Aparte de alcanzar una edad específica o el no pago de las primas. La disposición no cancelable se encuentra comúnmente en qué tipo de pólizas. Ingresos por discapacidad. Ok, a ver, cuando dice no cancelables, es que no las puede cancelar incluso si deja de Si no pagar paga las las primas. primas. ¿Por qué motivo puede una aseguradora legalmente cancelar una póliza? Impago de prima. Pues que deje de pagar la prima. Pero acá dice incluso si no paga las primas, pues no la puede cancelar, no puede aumentar las tarifas. Esas son preguntas de examen. ¿Cuál de las siguientes renovabilidades la aseguradora no puede aumentar una prima? Las no cancelables. ¿Por qué motivo no la puede cancelar? Por discapacidad. ¿Por qué? Recuérdense que la única razón es que no pagué primas, pero acá yo dejo de pagar mis primas y no me la pueden cancelar, únicamente es por discapacidad. Discapacidad. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando una persona queda discapacitado, se activa una cláusula que se llama Renuncia de prima. renuncia prima, renuncia o exención o exclusión de prima, ¿sí? Quiere decir que la persona, como está discapacitado, automáticamente deja de pagar las primas y es la misma aseguradora la que se hace cargo de esos pagos. Es la que mantiene vigente esos pagos mientras la persona está discapacitada. Por eso se constituye como no cancelable, no puede aumentar las tarifas, que también es pregunta de examen, y no pueden cancelarlas si deja de pagar.
Eso es en pólizas no cancelables. Dice aquí, raramente se usan pólizas de gastos médicos. Las pólizas no cancelables no pueden ser cambiadas de ninguna manera por la aseguradora. A veces hasta una edad específica, siempre y cuando que se paguen las primas, ¿verdad? Estamos atrapados contigo. No podemos cancelar, no podemos aumentar las primas o hacer cualquier otra cosa para inducir a la cancelación, ¿verdad? Esto es comúnmente para pólizas por Discapacidad. discapacidad. ¿Por qué no las pueden cancelar? Dice aquí, no pueden dejar de pagar las primas, pero el asegurado no está pagando las primas. Quien está pagando las primas es la misma aseguradora. Por eso es de que no puede cancelar. Pero eso es pérdida para la aseguradora, profe. Sí, pero o sea, ese es el beneficio de discapacidad. Eso es en base a la cláusula renuncia prima, ¿sí? Ujú. O sea, es pérdida, pero o sea, está en los términos. Si la persona está Claro, discapacitada, ¿de dónde va a sacar dinero para Exacto. pagarla? ¿Mm? claro, claro. Está en la Entonces, cláusula, claro. es la cláusula. Entonces ahí es donde entra la discapacidad. La cláusula renuncia prima. ¿Ok? Georgiana, tengo la manita levantada. Creo que la dejé levantada de la Ah, otra vez. ok, listo. Muy bien, entonces veamos aquí rápidamente esta otra sección. No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, si quieren, miren, ya nos extendimos del tiempo y vamos a ver otra partecita. Ya no nos queda mucho por ver. Pero la próxima semana nosotros vamos a trabajar también simulación en vivo. Algunos han estado en algunas clases de simulación en vivo. Entonces vamos a trabajar simulación en vivo y vamos a ver esta parte que es el proceso de suscripción. Sé que algunas personas, ¿verdad? Han fallado también en esta parte que también he visto resultados. Algunos de ustedes pueden agarrar los que han presentado y pueden agarrar las barritas y van a ver ahí el proceso de suscripción, ¿sí? Entonces ahí es también donde tendemos a fallar muchas veces, aparte de la parte legal que acabamos de ver. Gustavo, tengo la manita levantada. Profesor, una pregunta. Yo empecé el lunes, ¿verdad? Ujú. ¿En cuánto tiempo, en cuántas semanas usted da todo el material del Gracias, curso? Gustavo. Más o menos demoramos entre 3 a 4 semanas. Depende el avance que vayamos teniendo, ¿sí? Pero es un Ok, rango. Ujú. ok, gracias. Entonces, estaríamos empezando prácticamente desde cero, no este lunes, sino sería el siguiente lunes, ¿verdad? Como referencia, ¿sí? Yo empecé apenas este lunes. He visto 3 clases con esta. Excelente. Pero no se preocupe que yo le aseguro que ya para la otra semana, cuando estemos a media, ya va a estar bastante avanzado. Así hemos empezado Ok, todos, incluyéndome, ¿sí? ok. Sí, sí, lo que quiero saber es para fijar la fecha del examen, No, para tener una pongámosla referencia, pues. no, pero pongámosla de una vez, Gustavo. Sí, yo sabe, Sí, dijo mucho. sí, ya sé que son 4 semanas máximo, ¿no? Sí, o sea, Eh, unas 3 semanas puede ser. ok, ¿Mm? perfecto. Listo. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema del día de hoy. Esta parte, vuelvo y repito, no la voy a ver porque no quiero verlo a la carrera, ¿verdad? Para ir solventando algunos conceptos ahí que sé que les va a ayudar mucho en el examen, así que lo vamos a dejar para el día lunes, ¿o sí? Así que vamos el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta que alguien tenga y si no, Disculpe, Sí, profesor, profe, yo quería preguntarle algo. ok, tengo dos Dale, preguntas. Solo permítanme un momentito, Carlos y Lerina. Sí, dejo de claro. grabar y con mucho gusto continuamos.